Ya al viceministro de Comercio Exterior de nuestro país, Daniel Legarda, a quien saludamos con el afecto de siempre. Viceministro, es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Alberto, muy buenos días. Gracias por el espacio, la invitación. Un cordial saludo a toda su audiencia. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Estoy acompañado por todo el equipo, por Verónica Landeta aquí en los micrófonos. Y justamente estábamos analizando, ¿no? Desde otra perspectiva también este tema, que es el tema del día, el tema del momento, el tema de mayor relieve e importancia acá en el Ecuador, el análisis, el debate que se hace pues en nuestro Parlamento respecto a la ley orgánica de incentivo de las inversiones. Y básicamente se levantan muchas inquietudes, hablábamos hace un momento con el asambleísta Salvador Quispe, ¿no? Y sería pertinente desde la perspectiva oficial ir teniendo pues más claridad. Aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las alianzas públicos y privadas, con el tema de las zonas francas. Lo hemos escuchado varias veces repetirle al señor presidente de la República aquello de que esta ley lo que busca es precisamente atraer inversiones y que esto se traduzca también con lo que necesitamos los ecuatorianos. Más empleo, ¿no? En base a esa inversión, sea extranjera, sea de ecuatorianos que traigan sus dineros al país, en fin. Básicamente, a ver, vamos centrándonos en este aspecto. ¿Cómo aquello de las alianzas públicas y privadas puede aterrizar o puede derivarse en este tema de la generación de fuentes de empleo? Gracias nuevamente, Alberto. Saludos a Verónica también allá en estudios. Mira, antes de entrar en la respuesta puntual a esa Sí. pregunta, un poquito de contexto, que ya lo han mencionado otras autoridades, colegas del gobierno, pero de todas maneras no está por demás, sobre todo para beneficio de quien nos escucha, la ciudadanía en general, ¿no? El país necesita la inversión privada porque el modelo que estaba relacionado con impulsar todo vía gasto público ya está agotado y ha demostrado que no es sostenible, ¿no? No se puede sostener un gasto público ilimitado y le corresponde al sector privado, por lo tanto, que pueda desarrollar, que pueda invertir en diferentes sectores de la sociedad, desde los mismos sectores productivos que ya tienen una alta participación privada, pero también en algunos sectores que son estratégicos desde el punto de vista de infraestructura, energía, etcétera. Ya lo conversamos un poquito más en detalle. Actualmente, el porcentaje de inversión privada que existe en el Ecuador no es suficiente para generar la cantidad de empleos que necesita el país. Ya la cifra de empleo creo que todos la tenemos clarísimos, ¿no es cierto? Resulta que alrededor de 6 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar o que desean trabajar no tienen un empleo adecuado. Ese es un problema estructural y parte de ese problema se resuelve con más inversión y las facilidades alrededor de esta mayor inversión que queremos generar en el país. Esta ley, por lo tanto, la ley de inversiones, tiene algunos capítulos que lo que pretenden es incentivar esas inversiones. Los principales son la ley de zonas francas, la parte relacionada con ley de zonas francas, en donde se modifica la actual ley de zonas francas y de sedes, la parte relacionada con alianzas público-privadas y también un capítulo o varios capítulos que contienen mejoras en torno a el ambiente tecnológico, para mejorar el entorno tecnológico de las operaciones públicas, las notarías, por ejemplo, la mejora de las bolsas de valores para el financiamiento de lo que se denomina el mercado secundario de financiamiento para las mismas empresas y MIPIMES, sobre todo, para acceder a una fuente de financiamiento no tradicional y algunos otros aspectos de mejora, ¿no es cierto? Yendo puntualmente a los dos primeros, que son los principales de la ley, ¿no es cierto? Zonas francas y las asociaciones público-privadas. En el caso de las zonas francas, en el país existen zonas francas y existen las zonas económicas de desarrollo, las sedes, pero en el tiempo se ha demostrado que algo no funciona bien con la legislación, ¿no? Recién estamos por desarrollar la primera zona de desarrollo, que justamente la visitó nuestro ministro el día de ayer en Pozorja, y esa va a continuar funcionando. Pero lo que necesitamos es más. Y para esto lo que se ha hecho, Alberto y Verónica, es revisar cómo funcionan los mejores modelos en la región. Y le pongo el ejemplo de República Dominicana, donde estuvimos Claro. recientemente por efectos de profundizar la relación comercial, buscar un acuerdo con ellos, pero visitamos también la zona franca que mantienen de hecho, con la misma empresa, con DP World
en ese país y otras similares, ¿no? El régimen es mucho más eficiente, le diría yo, y hoy por hoy en ese país, empleos generados por el régimen de zonas francas son de alrededor de 200.000 empleos y en exportaciones rompieron récord el año anterior por encima de los casi 5.000 millones de dólares, algo más o menos parecido a ese valor. Lo que se puede generar en potencial de crecimiento de estas zonas francas es increíble y evidentemente va atada a la generación de empleo y de mayor riqueza y exportaciones en el país. Esto es un gran complemento e importante para la agenda comercial que estamos llevando a cabo con la firma de nuevos acuerdos comerciales, porque en los acuerdos comerciales no solamente queremos exportar lo que ya tenemos, sino que queremos exportar lo que podríamos tener más adelante de nuevas industrias. Entonces, tema de zonas francas hasta ahí cubierto, que es muy importante. Y respecto a las asociaciones público-privadas, que tal vez es el que ha generado más desconocimiento, diría yo, lo que se hace aquí es generar un marco, claridad en el marco regulatorio para poder, vía contrato, vía delegación, ¿no es cierto?, dar al sector privado la oportunidad de participar en proyectos que, desde el punto de vista estratégico y regulatorio, están en poder del Estado porque son servicios públicos, pero cuya administración, cuya gestión se la entrega al sector privado para que ellos inviertan, para que ellos tomen el riesgo, ¿no es cierto?, y para que generen ellos la eficiencia en el empleo. Esta es la que más preguntas ha generado. Viceministro, gestión y administración, no es la propiedad, ¿no? Exactamente, eso es importantísimo, Alberto. Y aquí un ejemplo para que la ciudadanía nos entienda mucho mejor, en beneficio, insisto, de la ciudadanía, claro, y del debate que debe estar a la altura, ¿no?, del país, porque lamentablemente hemos escuchado varios criterios, inclusive en la Asamblea Nacional, lamentablemente, que no hacen alusión a la realidad. Lo que hay que hacer es más allá de leer la ley efectivamente, y yo no soy abogado, entonces no me voy a meter en el concepto jurídico, pero sí en los ejemplos que ya existen en el país. Le podríamos preguntar a cualquier ciudadano en nuestras ciudades, de Quito y Guayaquil, si se sienten orgullosos del aeropuerto de nuestras ciudades. ¿Qué le parece el aeropuerto de Guayaquil? ¿Qué le parece el aeropuerto de Quito? Y estoy seguro que va a generar una gran aceptación. De decir, nuestro aeropuerto es bastante bueno, ¿no es cierto? Y tiene buena conectividad, tiene servicios de calidad, etcétera. Bueno, para el beneficio de la ciudadanía y conocimiento, esos aeropuertos son concesionados, son servicios públicos delegados, son concesionados. Lo administra una empresa privada, la gestión la hace una empresa privada, pero hoy por hoy son dos de los aeropuertos más eficientes que existen en América Latina. Pequeños, por cierto, porque tenemos un país pequeño en relación a la región, pero que son muy eficientes en términos de su operación. Y esos son servicios públicos que están delegados. Entonces es fácil este ejemplo para que la ciudadanía entienda que el servicio es público, lo administra, lo delega una empresa privada por contrato de concesión durante un periodo de tiempo, y eso lo que permite es generar eficiencias, generar desarrollo, generar empleo. Al final del día, que es lo que más buscamos. Viceministro, para ir enriqueciendo la entrevista también con Verónica Landeta. A ver, solamente una precisión. Esta delegación, ¿cuál es el periodo? Porque me repitió varias veces hace un momento el asambleísta Salvador Quispe. Hablaba de 40 años. ¿Está consagrado, está estipulado ese tramo, ese periodo, esa extensión de tiempo para la concesión, para la administración? ¿Es 40 años? Depende de cada contrato, pero la ley lo que prevé es el asta, es el hasta 40 techo, años. El techo de lo que se puede. Sí, en el caso de los aeropuertos, para abundar en el ejemplo, por ejemplo, son una inversión de larguísimo plazo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de las inversiones grandes de infraestructura, de carreteras, de aeropuertos, de puertos, generalmente son inversiones que requieren de un plazo muy largo, primero para devengar la inversión, porque evidentemente, y en esto todos estaremos de acuerdo, no se le puede pedir a una empresa que venga para subsidiar, que venga para perder dinero, eso no pasa, ¿no es cierto? Pero sí se le da un periodo de tiempo adecuado para que esa inversión se amortice, pueda generar también un retorno, pero lo más importante, pueda generar un beneficio en torno al servicio que presta para la ciudadanía, reflejado en empleo, reflejado en mejores servicios y en un avance en la infraestructura y en los indicadores del país hacia una modernización, ¿no? Insisto, de eso se trata. De aeropuerto y puertos es clarísimo en esto. Correcto, permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes estamos conversando con el viceministro Daniel Legarda. Viceministro Legarda, buen día. Bueno, es difícil explicarle a las personas en
en términos de administración bajo un nuevo esquema, ¿no, verdad? Por ejemplo, el asambleísta Quispe en la parte política decía que definitivamente lo que se propone en esta ley de inversiones no es realmente lo que se aspiraría como país, que ellos proponen mejor es permanecer dentro de la ley de contratación pública y en base a eso definitivamente pues abrir a nuevas inversiones, etcétera. ¿Cómo le explicamos a la gente, por ejemplo, que este marco de lo que usted acaba de decir un poco no permite concretar ciertas inversiones y obviamente lo que se está planteando en esta nueva ley de inversiones, es decir, las alianzas públicos-privadas podría permitir? ¿Me podría dar un ejemplo para que la gente un poco lo entienda en ese sentido? Claro que sí, Verónica, es muy importante. Y otro ejemplo, además del aeropuerto que estoy mencionando, que es clarísimo, ¿no es cierto? Puede ser en una carretera. En el país hay carreteras concesionadas y otras que son no concesionadas, que las administra el Estado. Generalmente las concesionadas tienen peaje y generalmente las concesionadas son las vías que están bien cuidadas, están señalizadas, no tienen huecos, ¿no es cierto?, en donde hay un servicio de emergencia que está incluido, digamos, dentro del servicio que uno paga en el peaje. Y por lo tanto se puede asegurar su mantenimiento y su funcionamiento en el largo plazo. Las carreteras que las construye el Estado, pero no ha administrado, no ha hecho un modelo de gestión para su administración, generalmente son las que más terminan deteriorándose y por lo tanto deterioran el servicio hacia el ciudadano. Si acá pudiéramos tener un modelo de asociación público-privada en donde se entrega la concesión para el mantenimiento, para la ampliación, para los servicios de una carretera, ¿no es cierto?, vamos a estar mucho mejor en el largo plazo, porque vamos a saber que esa carretera, si el día de mañana se cae una montaña encima, bueno, es el concesionario el que tiene que tomar el riesgo para poderla componer, que si es que no está señalizado, es el concesionario el que tiene que también tener esa gestión, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí vamos a poder tener mejores servicios, ¿no? Estoy seguro que con esto vamos a poder tener mejores servicios los ecuatorianos en general. Ahí, en este ejemplo, siguiendo este ejemplo, siempre entra el debate, bueno, ¿y qué pasa con pequeñas comunidades que vivirían entre un tramo de la carretera en donde les tocaría pagar un peaje, ¿no es cierto? Y todo eso. Bueno, son temas que se pueden analizar para tener siempre ciertos beneficios en favor de las comunidades que viven cerca de esto. Eso es algo que se puede sin duda discutir, pero que el árbol no nos tape el bosque, ¿no es cierto? Porque al final somos todos los ecuatorianos los que queremos mejores servicios en general. Y creo que, referente a la pregunta, no escuché la entrevista del asambleísta Salvador Quispe, pero creo que hay una confusión, pues el régimen de compras públicas se refiere a las compras públicas que realiza el Estado bajo su presupuesto. Por ejemplo, contratación pública. Correcto, en contratación pública. Dice ellos que preferirían quedarse en ese esquema. Las empresas, ¿no es cierto? O los desayunos escolares, o el programa de uniformes escolares, o la construcción de determinadas escuelas. Bueno, ahí puede haber efectivamente un régimen de compras públicas que existe en la actualidad, pero son para determinados proyectos relacionados con el gasto público que está planificado para inversión en un determinado año. Las asociaciones público-privadas en ese sentido son un concepto mucho más amplio, insisto, y están destinadas acá para proyectos más amplios. Yo he dado los ejemplos de aeropuertos, puertos, carreteras, ¿no es cierto? Pero puede haber muchos otros como proyectos de energía, ¿no es cierto? Inclusive como proyectos de salud y educación. Y tal vez esto es lo que más ha generado ese aspaviento en decir cuando se incluye educación y salud, pero ¿cómo? ¿Se va a privatizar la salud y la educación? No, lo que se está haciendo es poder delegar la gestión y la administración, ¿no es cierto?, de las camas hospitalarias que nos hacen falta para cumplir con el estándar internacional, para que la construcción y la administración pueda estar a cargo de un gestor privado. Pero la educación pública, por ejemplo, es pública, tiene que seguir siendo pública. Pero lo que sí podemos hacer es mejorar la eficiencia en torno a la construcción de más infraestructura educativa o la construcción de más infraestructura hospitalaria, ¿no es cierto? En todo caso, los sectores que generan mayor sensibilidad, como educación, salud, o como por ejemplo inclusive lo que se ha conversado de el agua, pueden tener ciertos candados que se ha incluido en el debate en ese sentido para asegurarnos que son servicios públicos tal cual como reza la Constitución. Pero creo que no podemos perder de vista que hay un abanico muy amplio
de una cantidad de otros servicios, de una cantidad de otra infraestructura que requiere de las alianzas público-privadas, por una razón sencilla, y es porque el Estado no está en capacidad de hacer esas inversiones, ¿sí? Ya quedó demostrado esto. No tenemos petróleo indefinido, tenemos un déficit fiscal y unas finanzas públicas que se están corrigiendo, pero que siguen en un estado deteriorado, y el Estado no tiene capacidad para invertir, por ejemplo, 1.200, 3.000 millones en un proyecto de infraestructura, en un proyecto de nueva energía eólica, por ejemplo, para la ciudadanía. No tiene esa capacidad. Entonces necesita sí o sí de invitar al sector privado para estas alianzas público-privadas. ¿Hoy se lo hace? Sí, se lo hace, pero lo que se quiere es mejorar ese entorno de alianzas público-privadas, hacerlo más claro, ¿no es cierto? Juntarlo también con el tema de zonas francas para que genere un entorno de inversiones incluso más atractivo, y que eso nos pueda también ayudar a cumplir con los objetivos de este portafolio de 30.000 millones de dólares de inversión, que es un portafolio que se tiene incluso mayor si juntamos también a sectores privados, y evidentemente de los 2 millones de plazas de empleo que se quiere buscar generar, ¿no? Entonces, al final del día, esos son objetivos bases, sí, que esta ley nos va a ayudar a generar. Los temas de sectores estratégicos y servicios públicos están garantizados y están cuidados en la ley, pero creo que merecemos darnos una oportunidad como ecuatorianos para poder tener más y mejores servicios con la participación del sector privado en estos proyectos. Y ojo, porque normalmente se puede entender que, sobre todo en las alianzas público-privadas, se habla solamente de grandes empresas, y para grandes proyectos esto efectivamente puede ser así. Pero en el caso de zonas francas, sí me gustaría abonar en este ejemplo, porque no es específicamente destinado solo para grandes empresas, grandes industrias o grandes inversiones. La flexibilidad que se le está dando a este régimen de zonas francas va a permitir que MIPYMES también puedan participar de los beneficios en torno a estos MIPYMES sectores. ¿Hasta qué montos, viceministro? Me parece que está previsto desde al menos $1 millón en inversión. Recordemos que MIPYME es hasta 5 millones, según nuestra propia legislación. Entonces, hay un ámbito abierto para esto. Y lo más importante de todo, más que el monto, es sobre todo de las modalidades que se generan. Acá se generan zonas francas para logística, industria y servicios. Esta de servicios en particular, que es en donde más cantidad de MIPYMES existen, es la que le hace muy atractivo, porque aquí existe la posibilidad de generar zonas francas no solamente en una determinada zona geográfica amplia en donde haya mucha cantidad de concentración de empresas, por ejemplo, lo que se está desarrollando en Pozorja o en la sede del Litoral, sino que se genera la posibilidad de tener zonas francas uniempresariales. Esto funciona muy bien en Costa Rica, funciona en Uruguay, funciona en República Dominicana, lo hemos visto, en donde hay una zona en la ciudad, por ejemplo, en un conjunto de edificios o un edificio que es de una empresa que da servicios al exterior, exportación de servicios, que es una zona franca. Y eso es algo muy flexible, digamos, pero que lo que va a permitir es generar un boom impresionante de nuevas empresas de servicios sobre todo, pero también de otro tipo de sectores, para que brinden servicios al exterior, para que brinden servicios y bienes de exportación, en donde esperamos una importante participación igualmente de MIPYMES, que después se hagan grandes, lógicamente, ese siempre va a ser el objetivo de crecimiento. Pero entonces hay que ver completo la ley, hay que ver completo los beneficios y completos los objetivos y el bienestar de todos los ecuatorianos que se busca detrás de este cuerpo legal. Viceministro, reflexionando en torno a este tema, ¿no? Yo decía que a quienes se oponen, ¿no?, de manera ciega a toda esta temática, sería bueno que le consulten a alguien que estuvo hace muchísimos años en calidad de diputado en el antiguo Congreso, ¿no? A Juan José Casteló, histórico dirigente de la izquierda ecuatoriana, del Movimiento Popular Democrático, que cuando administró el Fondo de Cesantía del Magisterio, vean ustedes cómo hicieron unas inversiones fantásticas, ¿no? Acá en Guayaquil construyeron varios planes de viviendas de clase media, media alta, ¿no? Incluso invirtieron con el grupo Novi, se asociaron para invertir, pues en ese tiempo no existía todavía el marco de la APP, de las alianzas público-privadas, pero hicieron una inversión en una central hidroeléctrica. Es fantástico, ¿no?, cuando la gente tiene pues ese gran deseo de poder impulsar y de sacar este tipo de iniciativas. Enviarle un abrazo inmenso. Mi querido amigo, a la distancia, gusto de saludarlo
Igualmente, Eduardo, solamente con el tema, espero que ahora en abril puedan firmar lo que dijo el presidente y nos ha dicho Julio José Prado y la señorita Conans respecto a México, ¿verdad? Y que este año se firmen todos los acuerdos internacionales que más se puedan. Es eso, más la ley, vamos a tener mejores días. Eso es todo, ¿no? La concesión, y lo hemos dicho aquí, no es, o la delegación a la administración, no es dar la propiedad. Es exclusivamente eso. Quien quiere entender otra cosa es porque tiene un interés o tiene que ir a unas clasecitas para poder entender el asunto. Con ello lo despedimos, viceministro. Un abrazo. Y seguimos. Gracias, Eduardo. Un cordial saludo a todos en la mesa. Siempre un gusto estar con